Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a aprender los pronombres de objeto directo, lo y la. Vamos a analizar algunos ejemplos. El primer ejemplo, esta comida está deliciosa. ¿La hiciste tú? Yo podría haber preguntado también, ¿tú hiciste esta comida? Es lo mismo. Esta comida es el objeto directo porque recibe la acción del verbo hacer. Pero para no repetir otra vez la palabra esta comida, que ya dije antes, la voy a reemplazar por el pronombre de objeto directo. Como la comida es una cosa femenina, tengo que usar el pronombre la. ¿Y dónde se coloca? Se coloca adelante del verbo. ¿La hiciste tú? Veamos el segundo ejemplo. Sale humo de esa casa. ¿Lo ves? Yo podría haber preguntado, ¿tú ves el humo? ¿Sí? El humo también es el objeto directo porque recibe la acción del verbo ver. Para no repetir otra vez la palabra el humo, porque ya lo mencioné en esta oración, ya sabemos que estamos hablando del humo, voy a reemplazar la palabra el humo, como es una cosa masculina, la voy a reemplazar por el pronombre de objeto directo, lo. ¿Lo ves? Y también siempre lo coloco adelante del verbo conjugado. ¿Lo ves? En estos dos casos, en inglés, usamos el pronombre de objeto directo it. ¿Sí? It. Did you make it? Do you see it? Pero en español tenemos dos pronombres de objeto directo, la y lo, para reemplazar o para traducir al pronombre it. Depende del género del objeto directo, del sustantivo al que reemplazan, si voy a usar lo o voy a usar la. Entonces, para traducir estas dos oraciones, yo necesito saber el pronombre it. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Do you see it? What? The smoke. ¿Yes? Entonces, el humo es masculino, uso lo. ¿Lo ves? Do you see it? ¿Lo ves? O did you make it? What? This food. La comida. Esta comida. Cosa femenina, la. ¿La hiciste tú? Bien, ¿hasta ahí claro? Bien, continuamos con dos ejemplos más. Ayer vi a tu hermano. ¿Sí? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Los objetos directos también pueden ser personas, no solo son cosas. Entonces, si un objeto directo es una cosa, como la comida o el humo en los otros ejemplos, no necesito ninguna preposición delante. Pero si el objeto directo de una oración es una persona, sí necesito la preposición a. Ayer vi a tu hermano. ¿Conoces a María? ¿Sí? ¿Viste a mi hermano? Necesito la preposición a, siempre. Bien, mi pregunta, ¿dónde lo viste? Podría haber sido, ¿dónde tuviste a mi hermano? ¿Sí? A mi hermano, entonces es el objeto directo de esta oración. Pero como no quiero repetir otra vez a mi hermano, porque ya está en la conversación, voy a reemplazarlo por el pronombre de objeto directo.
a mi hermano, estoy hablando de una persona masculina, entonces lo reemplazo por el pronombre lo. ¿Dónde lo viste? Where did you see him? Ahora es him. ¿Dónde lo viste? Tenemos el lo, el pronombre para las personas que usan en inglés. Nosotros tenemos lo, el mismo lo y la que usamos para las cosas, lo usamos también para las personas. Bien, segundo ejemplo. María es mi mejor amiga. ¿La conoces? O yo podría haber preguntado, ¿tú conoces a María? Es la misma pregunta. ¿Tú conoces a María? María o a María es el objeto directo de la oración. Para no repetir otra vez el nombre, lo reemplazo por el pronombre de objeto directo. María, una persona femenina, entonces el pronombre es la. ¿La conoces? Recuerda que siempre los pronombres los ponemos delante del verbo. ¿La conoces? ¿Sí? ¿Lo viste o dónde lo viste? Y en este caso, do you know her? A María. Este la también significa her. Entonces, y el lo, him, pero también it, que es para las cosas. Bien, veamos otra cosa. Aquí en los sujetos, los pronombres, pero de sujeto. En mi pregunta dice, ¿dónde lo viste? Yo no pregunto, ¿dónde tú lo viste? Yo he escrito paréntesis para decir que en español omitimos muchas veces los pronombres de sujeto porque si miramos el verbo, ¿viste? Si miramos el verbo me está diciendo que está conjugado en este caso, en pasado para la segunda persona del singular. El verbo está conjugado para el sujeto tú, entonces no necesito el sujeto. En español, si miramos el verbo, ya sabemos de qué persona estamos hablando. Entonces puedo preguntar, ¿dónde viste a mi hermano? O ¿dónde lo viste? Sin usar el tú. Igual en este caso, tú también lo puedo omitir, porque ya el verbo conoces está conjugado en presente para la segunda persona del singular. Yo ya sé que el verbo está conjugado para tú. El sujeto de esta oración es tú. Bueno, espero que ahora entiendas mejor cómo y cuándo usar los pronombres lo y la y qué significan. Si tienes alguna duda, me escribes un comentario. Gracias. Chao. ¿Qué iba a decir acá? Para no hacer una oración compleja.